¿Cómo están todos ya que se están por acabar las vacaciones? Sabes, esta semana me puse a pensar, ¿qué hice en mis vacaciones? Y... Gracias. Y la verdad, no salí de vacaciones, no salí a algún lugar, pero a pesar de que han sido complicadas, han sido bellas las vacaciones porque pudimos descansar y sobre todo recordar lo que Jesús vino a hacer. Y estaba mirando una serie y de repente se me vino esta palabra, regrésale, esta palabra, y lo primero que se me vino fue el título del tema, y el tema es conforme a tu fe. Y quisiera que me acompañaras al libro de Mateo, si tienen su Biblia, aunque sea en el celular. Al libro de Mateo, es el primer evangelio, capítulo 8, versículos del 5 al 13. La versión en la que la voy a leer es de la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Y dice: cuando Jesús entró a Capernaum, se le acercó un capitán romano para pedirle ayuda. El capitán romano le dijo: Señor, mi siervo está en cama, no se puede mover y tiene un dolor terrible. Entonces Jesús le dijo: ¿debo ir yo a sanarlo? El capitán le contestó: Señor, no merezco que tú vayas a mi casa. No merezco que tú vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sanado. Porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo muchos soldados bajo mi autoridad. Y si le digo a un soldado, ve, él va, y si le digo a otro, ven, él viene, y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús escuchó esto, se admiró mucho y les dijo a los que le seguían: les digo la verdad, nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. Además, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y en el reino de Dios participarán en un banquete con Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que nacieron para tener el reino serán expulsados, estarán en la oscuridad y llorarán y crujirán los dientes de dolor. Entonces Jesús le dijo al capitán: ve a casa, tu siervo sanará, así como creíste. Y en ese mismo instante el siervo fue sanado. En otra versión de la palabra dice: ve a casa, pues conforme a tu fe, así será. Y leemos esto y ahorita lo leemos tranquilos, pero vamos a ponernos en el contexto, ¿ok? Dice, para empezar, cuando Jesús entró a Capernaum, se le acercó un capitán romano para pedirle ayuda. Un capitán romano es lo que se conoce como centurión. ¿Y cuáles eran las características de los centuriones? Los centuriones eran capitanes romanos que tenían autoridad sobre 100 hombres. No eran poquitos, son 100 hombres. Pero lo que nos debe de asombrar aquí es cómo la palabra se cumple si lo vemos así. Porque dice, en los tiempos de Jesús entró el capitán entonces para pedirle ayuda a Jesús. El capitán le dijo: mi siervo está en cama y no se puede mover, tiene un dolor.
quiero aclarar algo. ¿Quién estaba enfermo? ¿El centurión? No, era su siervo. Y si lo vemos, el centurión tenía a su cargo a 100 personas. Y esto estaba, y parecerá locura, pero cuando lo estaba bosquejando, digo, aquí lo impresionante es que también se cumplió lo que Jesús dijo en la parábola de la oveja perdida. Dice que si tienen 100 ovejas y se le pierde uno, deja los 99 y va por ese uno, y si está herido lo carga en sus brazos y lo trae al redil. Aquí sorprendente también se cumplió, porque el centurión tenía a su cargo a 100 personas, pero solo por uno. Cualquiera dijera, bueno, tienes bueno, ni siquiera dice que era parte de los soldados que lo seguían, sino que era un siervo. Un siervo podría haber sido un esclavo, o podría haber sido un soldado sobre los que él tenía autoridad. Pero dice, con todo eso, porque uno estaba enfermo, corrió a Jesús para que lo sanara. Aquí vemos vemos que sí es real, pero sobre todo dice para pedirle ayuda. En la versión Reina Valera 1960 se le acercó para rogarle que sanara a su siervo. Y rogarle, esta palabra que vemos tiene su raíz etimológica, se divide en dos, que es para, que es al lado o cerca de, y kaleo, que es invocar. Entonces la palabra para kaleo literalmente significa llamar cerca, invitar, suplicar, rogar. Pero en este caso es suplicar encarecidamente. Ahora, si nos ponemos a analizar esto, no se le acercó y le dijo, Señor, mi siervo está enfermo, ven y sánalo. Porque lo leemos y se lee bonito, pero realmente dice para rogarle. No sé ustedes, pero si tienes un familiar enfermo o si estás enfermo, de hecho aquí la enfermedad que tenía el siervo era una parálisis total que lo dejó en cama y que ponía en riesgo su vida, a punto de la muerte. No sé ustedes, si tienen un familiar en cama que está condenado a muerte y su única esperanza es Jesús, ¿cómo irían a pedirle que lo saque? Lo leemos bonito y decimos, y se le acercó para rogarle. Pero yo me imagino a ese centurión diciendo, Señor, por favor, sana a mi siervo, que mira, se está muriendo, y lo vemos como poca cosa aún, pero no entendemos que era un centurión romano, era una autoridad romana, no era parte del pueblo de Dios, era un gentil. Y los romanos en lo que menos creían era en el Dios de Israel. Los romanos en lo que menos creían era en el Mesías que había de venir a salvar el pueblo de Israel. Tenían a sus dioses, a sus deidades. En Roma lo que más había eran dioses, deidades, santos. Estaba viendo una serie acerca de los tiempos de Jesús y muchos tal vez la criticarán de que tiene muchas cosas sacadas de contexto, pero a la vez es como cosas que tiene que tener la serie,
Y justamente en esta persona a que ponían como el centurión, antes, capítulos antes, le explicaba a un discípulo de Jesús que si ellos querían fertilidad, iban con tal diosa, que si ellos querían ganar en la guerra, iban con el dios Marte, y tenían sus dioses. Así que podemos entender, o tal vez no nos cabe en la cabeza lo que era que para empezar el romano corriera al Mesías del pueblo que ellos esclavizaban. Él pudo haber corrido con cualquiera de sus deidades, con cualquiera de sus dioses, pero corrió a Jesús, el Mesías. Y aquí vemos algo poderoso. No le dijo: hey tú, Jesús, hijo de María y José, salva a mi siervo, sana a mi siervo. Le dijo, aquí la palabrita poderosa es Señor. ¿Entendemos esto? Para empezar, no era judío, pero aún así reconoció el señorío de Cristo. Y corrió y le dijo: por favor, mi siervo, tengo a todos los demás que están bien, pero uno de mis siervos está en cama y puede morir. Te ruego, Señor, que lo sanes. Se acercó para suplicarle. Alguien que no había sido enseñado en las costumbres judías, alguien que no había sido enseñado que había un Mesías que iba a venir a salvar al pueblo, alguien que no era parte de la genealogía de Abraham, del pueblo de Abraham, se acercó y le dijo: Señor. Y sobre todas las cosas se acercó y le dijo: mi siervo está enfermo. ¿Y qué dice? Lo podemos seguir leyendo. Dice, Cristo le dice: ¿debo de ir yo? Jesús le dijo: ¿debo de ir yo a sanarlo? El capitán le contestó y le volvió a decir: Señor, no merezco que vayas a mi casa. ¿Sabes? Entendemos como que algo muy bonito, pero tanto para judíos era algo malo que entrara un romano a su casa, como para los romanos era mal visto llevar a un judío a su casa. Pero bueno, no lo llevó porque tal vez no lo quería ir. No, porque él entendía que lo que le estaba pidiendo, él no lo merecía, porque él no era parte del pueblo. Él no era parte del pueblo escogido de Dios, al que venía el Mesías. Pero le dijo: Señor, no merezco que vayas a mi casa. Pero dice: pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sanado. Muchos hablamos de fe, pero pocas veces creemos que Dios lo hará. Honestamente, muchos hemos predicado sobre la fe que mueve montañas, pero pocos creemos que por nuestra fe, si le decimos a esa montaña: muévete, se moverá. Muchos hemos escuchado que si tenemos fe podemos echar fuera demonios,
podemos poner nuestras manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Pero pocos creemos que nosotros podemos llevar la sanidad a los que la necesitan. Y muchos queremos que Jesús venga. Muchos anhelamos que digan, a ver cuántos están sanos, y venga un predicador de lejos y nos imponga manos y seamos sanos. Pero el centurión ni siquiera, a pesar de que era el Mesías, dijo, no soy digno que entres a mi casa, yo no necesito que entres a mi casa, solo necesito que des la orden para que mi siervo sane, y sanará. Y dice, y es de las pocas veces, solo 2 veces hay donde Jesús realmente se asombra por la fe de alguien que no es del pueblo de Dios. Una de estas es Mateo y la otra se encuentra en Marcos. Y dice que Jesús se sorprendió y les dijo a todos, no he visto en Jerusalén a judío alguno que tenga la fe de este hombre. No he visto a Jerusalén, no he visto en el pueblo al que le fui enviado alguien que crea en mí tanto como este hombre. Porque le dijo, Señor, mi siervo está en cama, no se puede mover, tiene un dolor terrible. Pero también le dijo, no merezco que vayas a mi casa, pero solo da la orden y él sanará. Solo déjame recordarte lo que dice este texto. Jesús no necesita tocarte para moverse en ti. Jesús solo necesita que le creas y él da la orden. Jesús solo necesita que le creas, no necesita tocarte. Este romano no era del pueblo de Dios, no conocía la ley ni los profetas, pero conocía la autoridad. Y conocía la autoridad que le fue dada a Cristo. Y por eso le dijo, tan solo da la orden y mi siervo sanará. Porque dijo también, yo tengo gente a mi mando, y si le digo haz esto, lo hace. Y si le digo ven para acá, viene para acá. Y si le digo ve para allá, va para allá. Él conocía el principio de autoridad. ¿Cuántos de nosotros leemos la Biblia todos los días? Vamos a la iglesia todos los días si es necesario. ¿Cuántos años de cristianos tenemos? Pero todavía somos como Santo Tomás. Tenemos que ver para creer. Tenemos que ver para creer. Cuando a veces no es necesario ver, sino solo escuchar a quien te está hablando. No necesitas entender el proceso, solo necesitas saber de quién es la voz para que tus ojos vean el milagro. No necesitas saber el proceso, solo necesitas saber quién habló y quién declaró para que tus ojos vean hecho el milagro. ¿Y sabes qué es lo poderoso? Que el centurión romano conocía el sentido de autoridad y le dijo, si yo le digo ve, él va. Pero nosotros pocas veces hemos entendido que a nosotros quien nos dio la autoridad fue Jesús. No solo nos dio la comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, sino nos dio la autoridad para imponer las manos sobre los enfermos y estos sanen. Nos dio la autoridad para declarar que es un año agradable. Nos dio la autoridad para romper las rejas de la prisión
nos dio la autoridad. Y nos seguimos sintiendo indignos e impuros. Y te quiero decir, no llames indigno a algo que el Señor ha purificado. No te creas indigno si el Señor te ha llamado. No te creas impuro si el Señor te ha mirado a los ojos. Hay una canción que cantan y dice: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Él te ha mirado a los ojos, Él ha sonreído contigo, Él te ha llamado por tu nombre. Y tal vez dices: no tengo el poder. Bueno, no tienes el poder, pero ¿quién es tu pastor y de quién eres oveja? Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tú puedes hablar, porque el que es tu pastor y el que hace que nada te falte no soy yo, es Cristo, el que murió en la cruz, el que se entregó hasta la última gota. Te digo, no es necesario que te toque, y lo podemos ver adelante en Mateo 9, del 20 al 22. En la traducción en lenguaje actual dice: en el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la mujer pensó: si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo: ya no te preocupes más. Tu confianza en Dios te ha sanado. Y desde ese momento la mujer quedó sana. Si tan solo pudiera tocar un pedacito de su manto, si tan solo pudiera tocar el bordecito de su manto. Fíjate que aquí lo que dice: si tan solo yo pudiera tocar. Nunca dijo: si tan solo Jesús me tocara por un momento. Su fe fue tan grande que dijo: si tan solo yo tocase el borde de las vestiduras de Cristo, con eso Él me sanaría. Y dices: bueno, pero ¿por qué solo el borde? Nos podemos ir a Levítico 15, Levítico 15, 19 al 24. Dice: cuando una mujer tenga flujo y el flujo en su cuerpo sea de sangre, estará apartada 7 días, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acueste durante su menstruación será inmundo, y todo sobre lo que se siente será inmundo. Cualquiera que tocare su cama, sus vestidos, se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble en la que ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si alguno durmiere con ella y su menstruación fuere sobre él, será inmundo 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. ¿Por qué digo esto? Porque esa mujer no estaba invitada, no era bienvenida, estaba rota, impura, marginada, pero tenía una fe que decía: con solo un pedacito de Él seré sana. Ella no quería que Jesús la tocara para que no se volviera impuro, pero quería tocarle a Él para ella ser sana. Y lo vemos tranquilo, pero 12 años sangrando, esa mujer estaba débil. Tal vez ya no tenía fuerzas para gritar, ya no tenía fuerzas para correr, ya eran sus últimas fuerzas. Pero dijo: si tan solo toco al Maestro, aunque sea sus vestiduras, con solo eso sanaré.
Basta que le diga que tu corazón a Jesús, si tan solo te toco, Señor, si tan solo das la orden, esto sucederá. Y no quiero que lo malentiendas, la fe no es emoción, la fe no es llorar, no es gritar, la fe es decidir creer aunque no sientas nada. Eso es fe, creer aunque todo vaya mal. Pues no está escrito en Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otra parte dice, después la fe, la garantía que lo que se ha dicho sucederá. Y sabes, desde que iniciamos el año yo había sentido y Dios me había dicho, este es el año de la expansión, este es el año donde la iglesia va a crecer, este es el año donde se harán grandes cosas. Algo grande se acerca. Dios quiere ser levantado en esta iglesia, quiere que el Espíritu Santo ya no sea ignorado, porque viene un gran avivamiento. Pero solo lo van a experimentar los que realmente crean que Jesús no necesita caminar aquí para tocarlos, sino que con solo el hablar sucederá. Y no sé quién ha dicho, quién fue el que habló. No fui yo, fue Jesús, el que dijo y el que dio la orden que si oramos por los enfermos sanan. Fue Jesús el que dijo que Él tendría que ser levantado y los demás serían atraídos a Él. Pero nuestra fe se ha quedado ni siquiera como el grano de mostaza, porque dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, tan solo le diríamos a la montaña, muévete, y esta se movería. Pero ¿cuántas veces hemos tenido la posibilidad de orar por alguien y declarar algo bueno? ¿Y cuántas veces nos ha dado miedo? Y decimos, ¿para qué? Aunque yo le hable, Él nunca va a venir a los pies de Cristo. Sabes, tú mismo estás condenando al infierno a aquellos que no le hablas porque no tienes fe. Recuerdo esto hace mucho tiempo, cuando yo era soltero. Me gustaba una muchacha y yo la veía sufrir. Y un día dije, la voy a invitar a la iglesia. Pero como todavía había inseguridad en mí, me la acerqué a mi líder de jóvenes en ese entonces, para que me dijera si lo debía hacer o era una locura. Y me dijo, ¿y por qué la vas a invitar? ¿Verdad que te gusta? Y le digo, sí me gusta, pero la veo sufrir. ¿Y sabes qué? Mejor que se vaya al infierno antes de que ande contigo. Ni se te ocurre invitarla porque no la vamos a aceptar aquí. ¿Así? Y yo dije, bueno, no quiero ser rebelde, ¿para qué la invito? Y no quiero ser malo, ¿para qué la invito si la van a tratar mal? Hay días en los que la veo y veo que su vida no es de color de rosa. Y a veces digo, por escuchar la voz de quien no tenía que escuchar. Cuando la voz de Jesús, ok, me gustaba, pero la voz de Jesús me decía, invítala. Por eso ella pasó muchas cosas. Y por eso yo no voy a ser un pastor que si me dice, oye, pastor, me gusta esta muchacha, me gusta este muchacho, y lo quiero invitar, yo no te voy a decir, si lo vas a invitar para que ande contigo, mejor no lo invites. No,
porque entonces yo sería piedra de tropiezo y esa alma me sería demandada a mí, no tanto a ti, porque yo no te dejé invitarla para que llegara a los pies de Cristo. Tenemos que entender que se nos ha llamado para imponer las manos y que los enfermos sanen. Y tenemos que creer que la palabra ya fue dada. Y tenemos la misma autoridad que tenía Cristo, porque esa autoridad se nos fue entregada no en la cruz cuando murió, sino se nos fue entregada a los 3 días cuando nuestro Cristo resucitó. Porque si morimos, morimos juntamente con Cristo. Y si murió Cristo, también resucitó. Y por eso resucitamos juntamente con Él. Tenemos la autoridad. Hace algunos años di un discurso que mi papá decía, tenemos capacidad, tenemos talento, nacimos para ser triunfadores. Pues te digo, no tenemos capacidad, pero tenemos autoridad. No tenemos talento, pero fue dicho que en Cristo somos más que vencedores. ¿Y quién lo dijo? Fue Cristo. Y si Cristo dijo que en su nombre pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, sanarán. Pero también fue dicho por Cristo que cosas mayores a las que Él nosotros haríamos. Y si Jesús tan solo dio la palabra y el siervo que estaba en la casa del centurión sanó, nosotros podemos declarar sanidad desde este lugar. Y no importa el lugar donde se encuentre, ahí llegará. Pero ¿cómo llegará? No por la fe del enfermo, sino por la fe de los hijos de Dios, a los que nos fue dada la autoridad de Cristo. Conforme a nuestra fe, así será. Dios ya dio la palabra. Dijo que este es un gran año y tal vez no vemos porque no creemos en que Dios ya dio la palabra de que este es un gran año. Conforme a nuestra fe será. Y yo creo que Dios nos va a sorprender. Pero sobre todas las cosas, yo creo que viene el gran mover y ya está aquí. Y yo creo que en mis manos está el poder que dejó Cristo. Y en la mano de cada uno está el poder. Tenemos el poder, pero tenemos miedo para usarlo. Y mientras tengamos miedo, de nada nos sirve. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te trajo aquí? ¿Quién te ha llamado? ¿Quién te conoce desde el vientre de tu madre? Dime, ¿quién? ¿Quién pensó en ti antes de la fundación del mundo? Yo no soy un sanador, pero sí conozco al que sana. Tuve una semana terrible, y si te lo digo, no quisiera que la vivieras, pero siempre dije, Dios proveerá. ¿Te proveyó? Aquí está gente que puede decir que cuando ya estábamos a punto de querer empeñar algo, Dios proveyó. No por nosotros, sino porque tenemos que tener fe en que fiel es aquel que dio la palabra. Fiel es aquel que prometió. Y no solo prometió para satisfacción de necesidades. Si Él dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo, ¿qué esperamos? Porque te quedas sentado esperando que vengan del norte y del sur para imponer manos, cuando en tus manos está el poder de aquel que sana.
¿Por qué estás esperando que alguien imponga manos para que alguien más sea liberado? Cuando en tus manos fue dado el poder de romper las rejas de la prisión para que sean liberados. En tu voz está el poder de predicar el año agradable del Señor. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos profetas más? ¿Cuántas predicaciones más necesitas para entender que el poder fue dado a ti el día que Jesús resucitó de entre los muertos? Y no le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro cuando dijo: eres la piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, lo que le dijo es: Pedro, no eres suficiente, eres tal vez el más desastroso, pero eres el que dijo que yo era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre gente así que tal vez no tenga estudios, no tenga preparación, pero crea que yo soy el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, con ellos me basta para edificar mi iglesia. Fuimos llamados a algo grande, pero ¿cuántos más tienen que morir para creer nosotros que en nuestras manos tenemos el poder de sanar y resucitar si es necesario? Pongámonos de pie.